Quiero estar en esta mañana predicando. Primer libro de Reyes, capítulo 22, y el versículo 13 y 14. Ahí tomaremos la meditación de la palabra en esta mañana, donde no dudamos que el Dios del cielo nos hablará, traerá la bendición propia y necesaria a nuestra propia vida en esta mañana. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Dije Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 13 y 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tus palabras conforme las palabras de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. Gracias damos a Dios por la palabra en esta mañana que hemos tomado, que hemos leído, donde esperamos que la bendición de Dios esté llegando a la vida de todos aquellos que están pendientes, todos aquellos que los están escuchando a través de la radio, puedan ser parte de la bendición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana voy a estar predicando bajo el pensamiento: el hombre de Dios no se deja influenciar por nada ni por nadie. El hombre de Dios no se deja influenciar por nada ni nadie. Ese será el pensamiento en esta mañana. Pero que el Dios del cielo pueda llevar la bendición propia a través de la palabra del Dios de los cielos a nuestra vida. Y tú que me estás escuchando y que tienes necesidad propia del Dios del cielo, pueda llevar palabra de aliento, palabra de consuelo, palabra de fuerza, palabras que traigan ánimo y bendición a nuestra vida espiritual. Como dije, quiero estar predicando: el hombre de Dios no se debe dejar influenciar por nada. ¿Por qué? Porque hay peligro, hermanos, de ser influenciado. Hay peligro de poder torcerlos. Hay peligro de poder cambiar. Hay peligros de poder no enseñar lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que los ayude el Señor a todos aquellos que estamos puestos en la brecha para llevar el mensaje glorioso de la palabra del Señor Jesucristo. Dios puede ayudarlos. De esa manera nosotros podemos llevar el mensaje glorioso de la palabra del Dios de los cielos. Hermanos amados, la Biblia los narra y los cuenta que para poder nosotros mantenerlos, para poder nosotros mantener el mensaje vital, poderoso de Cristo en nuestros labios, esa verdad viva, genuina, necesitamos poder de Dios. Necesitamos unción fresca del Espíritu para llevar la palabra tal como Dios la ha establecido. La palabra de Dios nos enseña de este hombre de Dios llamado Micaías, un profeta del Dios Altísimo, un hombre lleno de la gloria de Dios, un hombre que tenía la unción del Espíritu Santo. Micaías, que le había profetizado al rey en muchas ocasiones, le había hablado al rey en muchas ocasiones, y al rey nunca se agradaba
de las palabras que le decía Micaías. El rey siempre se sentía molesto, el rey se sentía maltratado, el rey se sentía que las palabras que Micaías llevaba, que el mensaje que Micaías le predicaba, era un mensaje contrario a su propia voluntad. Quiero decirte en esta mañana que el hombre de Dios, el hombre del Dios del cielo, no puede cambiar, no puede mejorar la predicación de la palabra. Aunque al hombre no le guste, aunque al hermano no le agrade su formato, aunque al hermano no le guste su forma de predicar, el hombre de Dios no puede cambiar, no puede mejorar la predicación de la palabra de Dios, porque quien lo ha mandado a predicar la buena palabra es el Dios de los cielos. Cada uno de nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos llamados para predicar la buena palabra, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener cuantas cosas en nuestra vida. Pero una cosa es bien importante saberla y entenderla, que si Dios está con nosotros, si hay un poder sobre nosotros, no hay quien nos detenga. Usted y yo vamos a predicar la verdad genuina del Dios de los cielos. En estos últimos tiempos hay tanta mentira, hay tanta falsedad que se está enseñando, hay tantas cosas que se están enseñando no de acuerdo a la voluntad de Dios. Micaías estaba lleno del poder de Dios y tenía un mensaje en sus labios, un mensaje poderoso, lleno de verdad, un mensaje verdadero. Constantemente había una verdad de Dios en su vida. La Biblia dice, le dice Josafat al rey: hombre, hemos consultado a muchos profetas, le hemos consultado su batalla, hemos consultado la guerra que tú tienes. ¿Por qué no consultamos a un hombre de Dios? Consultémosle a ese hombre para ver qué lo dice. Y dice la Biblia que el rey dijo estas palabras: ¿y quién es ese hombre? ¿Y quién es ese profeta de Dios? Y dijo Josafat: este hombre se llama Micaías. Entonces dijo el rey: no, a ese no, porque ese todo el tiempo me habla cosas malas, ese todo el tiempo me profetiza mal, ese todo el tiempo me habla en contra de lo que estoy haciendo. Yo te voy a decir, y dijo otras palabras: a ese hombre yo lo aborrezco. Escuche esto: a ese hombre yo lo aborrezco. Esas fueron las palabras del rey. Ese nunca me habla cosas buenas. Ese nunca me trae un mensaje bueno. Yo te voy a decir en esta mañana: nunca esperes cosas buenas cuando estás caminando torcido. Nunca esperes cosas buenas cuando haces tu propia voluntad. Nunca esperes cosas buenas cuando estás caminando en tu propio camino y en tu propia voluntad. Nunca esperes palabras de aliento, palabras de consuelo. Al contrario, Dios te va a traer amonestación constantemente por la palabra del Dios de los cielos. Dios, a través de Micaías, le había llevado amonestación constante al rey. Le había llevado amonestación constante al rey. Yo te voy a decir en esta mañana, yo no sé cuántos de los que me están oyendo estarán viviendo mal en el Evangelio.
Y cuando la palabra viene, nos sentimos molestos, nos sentimos que lo golpea, nos sentimos que lo maltratan, nos sentimos que trae demasiado para afectar nuestra vida espiritual. Pero yo te voy a decir en esta mañana, la palabra de Dios es el sustento de nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que recibirla, tenemos que aceptarla tal como Dios la ha establecido. A ese hombre, dijo el rey, yo lo aborrezco porque nunca me habla cosas buenas. Todo el tiempo me profetiza mal, me dice cosas malas. ¿Por qué? Porque el rey estaba torcido, estaba caminando mal, estaba caminando en sus propios consejos, estaba haciendo su propia voluntad. Y el hombre, cuando camina en su propio camino, en su propia voluntad, tal como él quiere caminar, tiene problemas delante de Dios. Y Dios va a mandar un hombre para amonestarlos, para traerlos el consejo, para traerlos la buena palabra, para que los enderezcamos y podamos caminar de acuerdo a la voluntad del Dios de los cielos. Quieren esta mañana, todos aquellos que me están escuchando a través de la radio, que puedan ser parte de la bendición del Dios de los cielos. Dios pueda ayudarlos, hermanos. Dios pueda traerlos a nosotros y darnos esa fuerza, darnos ese vigor espiritual para poder transmitir la palabra tal como Dios la ha establecido. Yo te voy a decir en esta mañana, quizás muchos somos rechazados, quizás muchos lo ven de menos, quizás muchos no les gusta el tipo de mensaje que predicamos, porque la palabra los toca, porque la palabra nos enseña de qué manera tenemos que caminar y cómo debemos conducirlo en esta vida. De otra manera, hermano, el rey estaba caminando mal y quería que Micaías le dijera cosas buenas, que le profetizara cosas buenas, que le iba a ir muy bien en la batalla. Yo te voy a decir en esta mañana que si estamos caminando mal, no esperemos que Dios pueda traernos cosas buenas a nuestra vida. Él lo va a traer amonestación constante. Su palabra será enviada para corregirlos, para enseñarlos, para entender nosotros cuál es la voluntad del Dios de los cielos. En los tiempos actuales que vivimos, hay cuánta gente que se ha reacomodado a la palabra. ¿Cuántos que se han reacomodado llevando buena palabra a favor del hermano, de la hermana, para que no se sienta molesta, para que no se sienta mal, para que no se me vaya de la congregación? Ella puede hacer lo que más bien le viene a la gana, hacer ir al culto como ella quiere ir, y a ella nada le pasa. Yo te voy a decir en esta mañana, el hombre de Dios tiene que llenarse de valor, de valentía y poder predicar la sana palabra del Dios de los cielos, decir lo que Dios dice en la palabra del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que Micaías, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, tenía la verdad de Dios en sus labios, la verdad genuina del Dios de los cielos, la verdad de la palabra de Dios estaba en su boca. Quiero decir en esta mañana, Dios quiere hombres como Micaías, Dios quiere hombres como Juan el Bautista, Dios quiere hombres como Jeremías, como Isaías, hombres de Dios
que estaban al pie de la brecha predicando la palabra del Dios de los cielos. Que Dios pueda ayudarlos y pueda traer esa bendición propia para poder transmitir la palabra gloriosa del Dios de los cielos. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Le dice, enviaron al profeta, le enviaron un mensajero, le enviaron un mensajero al profeta a donde estaba Micaías. Le enviaron un mensajero astuto para que pudiese llevar el mensaje a Micaías. Un mensajero preparado para que fuese a llamar a Micaías. ¿Sabe cuál fue el mensaje del mensajero para el profeta, para Micaías? Aquí le dice, las palabras de los profetas a una voz hablan al rey cosas buenas. A una voz todos los profetas anuncian cosas buenas. Esto fue lo que le dijo el enviado a Micaías, el que lo había venido a buscar para que fuese Micaías. Pero este le dice, ahora todos los profetas le han profetizado a una. Vos, éxito en la guerra. Estas fueron las palabras de él. Estas fueron las palabras del enviado a Micaías. Y me encanta tanto esto. Las palabras del siervo de Dios, las palabras de Micaías son hermosas, son gloriosas, que deben de estar en nuestro corazón, que deben de estar en nuestra vida, que el hombre de Dios no debe de ser influenciado o llevado por nada de este mundo. Al contrario, tenemos que mantener nuestra propia estabilidad y saber a quién servimos y saber a quién estamos predicando en estos últimos tiempos. Dice la Biblia, todos a una voz le han anunciado cosas buenas. Todos a una voz le han anunciado al rey cosas buenas. Yo te voy a decir en esta mañana, la intención del enviado, del hombre que había llegado a invitar a Micaías, la intención de decirle estas palabras, todos los profetas, 400 profetas, le han profetizado cosas buenas, cosas gloriosas, que va a tener en la batalla, que va a tener triunfo, que va a tener victoria y que le va a ir muy bien en la batalla. 400 hombres falsos, mentirosos, que le habían dicho mentira al rey. Yo te digo en esta mañana, es tiempo de abrir nuestros ojos, es tiempo de abrir nuestros oídos y entender que el diablo está presto para quererlos engañar y empañar y echarlos a perder la bendición que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que Micaías se mantuvo escuchando, oyendo las palabras del enviado, las palabras de este hombre. Todos a una le han anunciado cosas buenas. Y aquí viene lo mejor que yo quiero decir en esta mañana. Dice, sé ahora tus palabras como alguno de ellos. Habla como alguno de ellos. Habla lo mismo. Puedes profetizar tú lo mismo. Y di que el rey va a tener éxito, va a tener triunfo en la batalla. Y es aquí donde Micaías, en el versículo 14, recalca unas palabras lindas y gloriosas. Y dice Micaías, yo voy a ir y voy a hablar lo que Jehová ponga
en mi boca. Eso de entender que el hombre de Dios no habla lo que más bien le viene en gana, lo que quiere, lo que le gusta, lo que le agrada, sino lo que Dios quiere que hablemos. Habla como uno de ellos. Yo te voy a decir en esta mañana, tú no puedes unirte con los malosos, tú no puedes unirte con los profetas falsos, tú no puedes unirte con aquellos que hablan mentiras, tú no puedes unirte con aquellos que están hablando mentiras y tanta falsedad. No podemos. Micaías no se unió con ellos porque Micaías era siervo del Dios Altísimo, era un hombre de Dios que discernía lo que era de Dios. Dice la Biblia, se mantuvo creyendo a Dios. Dijeron, habla tú, igual a alguno de ellos, profetiza cosas buenas al rey, profetiza cosas hermosas al rey. No podemos engañarlos, no podemos decirle al que vive mal que está bien, no podemos decirle al que está en pecado que está bien como está. No podemos decirle al hermano que camina torcido que está bien como está caminando. Es tiempo de decir la verdad. Es tiempo de decir la palabra tal como Dios ha establecido. Y de esa manera usted y yo salvaremos nuestra propia responsabilidad. De otra manera, vamos a tener problemas delante de Dios. Es tiempo y es momento de llevar la buena palabra y predicar la palabra de Dios, denunciar el pecado, denunciar los males en la iglesia, denunciar aquellas cosas que no van bien delante de Dios a través de la palabra de Dios. Hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con todo respeto, con la palabra del Dios de los cielos, corregir lo malo, corregir aquello que nos sirve para que se enderece y las cosas busquen el camino correcto que Dios quiere que caminemos. Micaías, el mensajero que vino a llamar a Micaías, quería que Micaías se doblegara, que Micaías hablase igual a alguno de ellos, que pudiese profetizarle al rey cosas buenas, cosas gloriosas, cosas que le fuesen muy bien en la batalla. Y yo te voy a decir en esta mañana, no podemos engañar, no podemos decir lo que no es, no podemos hablar lo que no es. Tenemos que predicar la palabra tal como Dios la ha establecido. En los tiempos actuales que vivimos, cuánta gente que está engañando, muchos están engañando a través de la palabra, diciéndole a la gente que esto no es malo, que lo otro no es malo, que esto no es pecado, que lo otro no es malo. Y la gente vive degenerada, vive deteriorada, vive mundanalizada. Por eso, porque no se le dice la verdad de Dios. La gente vive en pecado, la gente vive en el mundo y en la iglesia, porque no se le predica la verdad genuina del Dios de los cielos. Quiera Dios, hermano, que Dios pueda ayudarlos para entender que la verdad de Dios tiene que estar en nuestros labios. Micaías dijo, yo voy a hablar lo que Jehová ponga en mi boca, eso diré, y eso voy a hablar, lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a decir. Qué lindas palabras que me llenan, me satisfacen, para que cada uno de nosotros llevemos esa buena palabra, no para agradar al hombre, no para agradar al hermano, sino para agradar al Dios de los cielos. Porque eso es lo que tenemos que hacer, agradar a Dios,
agradar al Dios de los cielos y que el Dios del cielo pueda ayudarlos para transmitir esa buena palabra, llevar esa buena palabra allí donde está la necesidad, llevar esa buena palabra allí donde está el problema. La palabra de Dios llega para bendecir nuestra vida. Dios quiere que no lo dejemos influenciar por nada o intimidar, para que ya no sigamos predicando la buena palabra, para que ya no sigamos hablando la buena palabra. El diablo quiere intimidarlos y quiere ponerlos bozal, para que ya no sigamos transmitiendo la palabra tal como conviene. Yo te voy a decir en esta mañana, pastor que me está escuchando, hombre de Dios que me está oyendo, no tengamos temor de hablar la verdad de Dios, no tengamos temor de predicar la palabra del Dios de los cielos. Dios será poderoso para ayudarlos, para sostenerlos y darnos de su gracia y de su misericordia. Su poder los sostendrá, su gracia los ayudará para poder seguir transmitiendo el mensaje de la palabra del Dios de los cielos. Yo quiero terminar con lo último. Nunca esperes cosas buenas cuando caminamos mal. Nunca esperes cosas buenas cuando nosotros andamos caminando mal. No podemos esperar cosas, que Dios venga y nos traiga cosas buenas, nos traiga profecía buena, nos traiga palabra buena, cuando andamos caminando torcidos, cuando andamos caminando mal, cuando andamos caminando en nuestro propio camino y en nuestra propia voluntad. No esperemos que Dios venga y nos envía palabras buenas, palabras de consuelo, palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de bendición a nuestra vida. Al contrario, va a traer palabras de exhortación a nuestra vida. La Biblia dice que cuando Micaías llegó a donde estaba el rey lo quedó viendo, lo vio de los pies a la cabeza y pensó, pues este me traerá bendición, así como me la han dado los 400 profetas que le habían profetizado buen éxito, triunfo y victoria. El rey pensó, también este hombre va a venir con lo mismo, se va a unir a uno de ellos, trayéndome bendición y triunfo y victoria. Pero dice la Biblia que cuando Micaías llegó a donde estaba el rey, tuvo que decirle a Micaías la verdad. Micaías le dijo la verdad, lo que él había visto, lo que a Israel le tocaba y lo que a él le tenía que pasar. Micaías le dijo, le profetizó, le dijo cómo y lo que le iba a pasar al rey. Y dice la Biblia, escuche esto, dice la Biblia, se enojó tanto el rey, se molestó tanto el rey con Micaías, que dice que le dijo, tómelo, y lo agarran y lo meten a la cárcel, y lo maltratan, y lo tengan con pan de angustia, métanmelo a la cárcel, hasta que yo regrese, hasta que yo venga, allí ténganmelo. Y Micaías lo quedó viendo y le dijo estas palabras, si tú regresas con bien, si tú regresas con bien, Jehová no ha hablado en mi boca. Si tú vienes con bien de la guerra, Jehová no ha hablado en mi boca. Yo te voy a decir en esta mañana, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Aunque el hombre no lo crea, aunque el hombre se disfrace, aunque el hombre cambie, aunque el hombre se desmejore, la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Dice la Biblia que el rey se disfrazó, el rey de Israel se disfrazó como un soldado para que
no lo conocieran en la guerra, en la batalla. Y sabe, pues a quien buscaba el enemigo era el rey, pero el rey se disfrazó. Alguien dijo, hay que parar la batalla, hay que parar el juego, porque aquí no es de matar a los soldados, es al rey que queremos. Y lo pararon la guerra. Y un soldado enemigo, escucha esto, soltó una lanza a los perdidos, la suelta. Pero esa lanza, hermanos amados, llevaba un cumplimiento bíblico de la palabra, de lo que el profeta de Dios había anunciado. Dice la Biblia que esa lanza atravesó el corazón del rey. Y dice que en el camino se desvació, murió, no pudo llegar al hospital, al lugar donde podían atenderlo. ¿Por qué no pudo llegar? Porque era cumplimiento en la palabra del Dios de los cielos. Yo te digo, hermano, nunca esperes cosas buenas cuando caminamos mal. Así que en esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios los ayude a todos para poder ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes al mensaje de Cristo, y que el Dios del cielo pueda ayudarlos, pueda socorrerlos y pueda traer la bendición propia a nuestra vida.